Muy buenos días, queridos estudiantes de quinto grado. Les habla su profesora Andrea. El día de hoy, por favor, nos vamos a ubicar en el workbook de lengua castellana en la guía 6. ¿Por qué les envío este video? Porque pues debido a que no nos pudimos encontrar de manera presencial, ¿cierto? Pues les voy a enviar esta temática para que conmigo, a través de esta herramienta, podamos desarrollar esta actividad. Bueno, yo en la última clase les había explicado qué es una reseña. Sin embargo, yo les voy a juntar un video, aparte de este, donde se explica la reseña de manera didáctica. Acá, pues, el objetivo de la reseña es que una persona lee un texto, ¿cierto? Y de ese texto expone el contenido. Y ese contenido va a tener un punto de vista crítico de la persona que leyó esa obra literaria o cualquier otro tipo de texto. Puede ser una película, una obra de teatro, una pintura, etcétera. En otras palabras, una reseña muestra una visión panorámica sobre algún texto. En esta reseña se incluyen datos que son muy fundamentales como el autor, el año de la publicación o de la creación, el número de páginas o entre otros datos importantes. La reseña también es una parte narrativa de la literatura en donde tiene una estructura, tiene una introducción, que es la presentación corta del texto, ¿cierto? En el cuerpo de la reseña ya es como un resumen de lo que se vio y el comentario personal es según lo que usted opine acerca de lo que leyó. Al momento de escribir una reseña o cualquier texto es importante que sus ideas se entiendan con claridad, que no sean ambiguas, que no sean ideas cortas, que sean ideas estructuradas, argumentadas, ¿cierto? Que no sean ideas que, ay, se me ocurrió esto y lo voy a copiar así como se me vino a la cabeza. No, piense muy bien antes de copiar alguna información porque su opinión o su comentario crítico varía o es enlazado con la argumentación que usted tenga al momento de escribir. La coherencia y la cohesión son muy importantes para esto. ¿Por qué? Porque son propiedades de los textos que ustedes deben tener en cuenta al momento de escribirlos. Como es algo que va a argumentar con sus propias palabras, debe revisar su ortografía, debe revisar que no se repita continuamente una palabra, ¿cierto? Porque no va a tener una cohesión correcta. La cohesión no va a ser adecuada porque una palabra repetitiva se vuelve un poco molesta en la escritura de un texto y al momento de leerlo aún más se va a notar. Estas ideas se deben organizar de forma correcta de modo que se puedan entender. Cuando ustedes construyan una opinión sobre un texto, em, hágalo teniendo en cuenta una tesis. ¿Qué es una tesis? Es algo que usted está a favor o en contra de lo que leyó. Ahí usted tiene que ser muy respetuoso, tener un argumento crítico reflexivo para resaltar los aspectos del por qué usted está en contra del autor del texto o por qué está a favor, ¿cierto? Entonces ahí usted tiene que compartir aspectos negativos como positivos según sea su posición crítica. Bueno, en las actividades, esta reseña, ¿cierto? Esta actividad de la reseña es más que todo individual. Cada uno va a expresar su pensamiento crítico. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer en el primer punto? Van a leer la siguiente reseña y luego van a responder las preguntas que van a encontrar al final. No olviden compartir las respuestas en clase, que es lo que vamos a hacer cuando nos vamos a encontrar, que es el día 12 de abril. Bueno, ustedes van a leer esta reseña, ¿cierto? Ahí vemos unos datos importantes como el nombre del libro, el autor, el año, la editorial, el número de páginas y el tipo. Entonces aquí podemos ver la introducción, el resumen y el comentario crítico, que es la estructura de una reseña. Entonces, el primer párrafo es la introducción, el segundo es el resumen y el tercero pues es la opinión crítica de esa persona. Entonces, acá podemos ver que le gustó porque él dice, vale la pena ser leído, es decir, que su punto es a favor. Listo, entonces aquí ustedes, de acuerdo a lo que leyeron, contesten. ¿Por qué crees que el libro se llama Preguntario? ¿Qué información sobre el libro Preguntario se mostró en la reseña?
¿Qué información, mis niños? Muy fácil. ¿Qué información? Podemos observar nombre del libro, nombre del autor, año de publicación, editorial, número de páginas, el tipo. Esa es la información que se muestra en la reseña. ¿Listo? No se confundan con esa pregunta. Es copiar, bueno, se mostró el autor, se mostró el año de creación, publicación, etcétera. ¿Para qué crees que sirve una reseña? No, pues sirve de pronto pues para fortalecer el pensamiento crítico de las personas y valorizar la opinión de los demás hacia una obra literaria, ¿sí? Entre otras cosas. De igual manera, ustedes pueden tener en cuenta la información que se tuvo acá, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden leer esta información y contestar esa pregunta. Como lo decía, este tipo de guía es una guía muy personal, es su opinión. Bueno, después de leer la reseña del libro, ¿te animarías a leerlo? De este libro. Entonces, ¿por qué? Sí, porque me parece interesante. Eso es un ejemplo. Sí, porque me parece interesante que para toda pregunta haya una respuesta. Entonces me animaría a leerlo. ¿Por qué? Porque soy muy curioso o muy curiosa. Vamos a realizar la siguiente parte. Bueno, entonces, como lo decía anteriormente, vamos a seguir con la otra parte de la guía. La otra parte de la guía es práctica. Aquí ustedes van a leer un cuento de un autor muy importante que es Horacio Quiroga y ustedes van a seguir esta serie de pasos. Entonces, primero van a leer el cuento La tortuga gigante las veces que sea necesario para entenderlo completamente. Segundo, ustedes a medida que van leyendo, pues va subrayando qué palabras desconocidas usted va encontrando y ahí mismo con el diccionario en la mano va a buscar el significado para que usted entienda de mejor manera el cuento. No vas a copiar el significado, solamente lo vas a buscar, lo vas a leer para entender bien esa palabra dentro del cuento. Y por último vamos a utilizar la plantilla, que es esta, y la vamos a ir llenando. ¿Listo? La vamos a ir llenando según la información. Vamos a realizar un dibujito que acompañe nuestra reseña. Ya ahorita en eso sí les voy a colaborar. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? En este momento van a ir leyendo, ¿sí? Van leyendo en su workbook, si se cansan de sus ojitos. Hay una parte en el workbook que no se imprimió de manera correcta, que es esta parte. Entonces, cuando lleguen a esta parte, pueden leer acá en el computador. Sí, porque ahí se corrió. Entonces, esta partecita se las dejo ahí para que ustedes puedan leer esta parte. Entonces, pueden ir leyendo. Bueno, después de que lean todo el cuento, aquí nos dan una información. Horacio Quiroga fue un escritor uruguayo que nació en 1878 y murió en 1937. Vivió en París y Buenos Aires, Argentina. Trabajó como profesor de castellano y viajó por diferentes lugares que le sirvieron de inspiración para escribir sus diferentes libros. Entre los más conocidos está el libro de relatos, Cuentos de la Selva, que es un tipo de cuento que va dentro de ese libro, el que acabaron ustedes de leer de la tortuga gigante, que escribió en 1918, es decir, que la tortuga gigante fue publicada en este año, en 1918. En él se presentan diferentes cuentos que relacionan la vida de los humanos y los animales de una manera entretenida y a veces humorística. Entonces, a continuación vamos a realizar nuestra propia reseña teniendo en cuenta las indicaciones anteriores. El título, el autor, el año de publicación, la imagen, el tipo de texto, la introducción, el resumen, entre otras. Y su comentario crítico. Bueno, esto es muy personal. Sí, esto ya cada uno lo va a realizar. Para ello yo tengo un ejemplo, que es este que vamos a ver acá. ¿Sí? Este es un ejemplo
que realizamos con el otro grado quinto, que ustedes también lo pueden hacer así, ¿sí? Esta parte. Profe, ¿esa parte cuál es? Esta que ustedes ven en la guía. Esta, es lo mismo, niños, es lo mismo. Esto. Lo que pasa es que acá lo hicimos hasta el resumen. ¿Sí ve? Hasta el resumen. ¿Por qué, profe? ¿Por qué hasta el resumen? Porque es que el comentario crítico lo hace usted individual. Y las siguientes preguntas, pues los haces individual. ¿Sí? ¿Qué fue lo que más te gustó del cuento? ¿Tuviste algún tipo de dificultad al momento de realizar de pronto tu comentario crítico o al momento de realizar de pronto el resumen, etcétera? Entonces miremos esta parte, esta que está acá, título, autor, año de publicación, tipo de texto, introducción, resumen e imagen, la vamos a observar con este ejemplo. Entonces, profe, ¿puedo copiar lo mismo? Sí lo puedes hacer, o sea, acá lo podemos hacer entre todos. ¿Sí? Entonces el título, la tortuga gigante. Una imagen, pues dibujamos una tortuga bien grande. El autor Horacio Quiroga, el año de publicación 1918, el tipo de texto es un cuento literario. Entonces, ¿qué introducción colocamos? Que había una vez un hombre que vivía en Buenos Aires, era un hombre trabajador y sano, pero un día se enfermó y los médicos le comentaron que solamente yéndose al campo podría curarse. Y pues el resumen del texto es este que ustedes pueden ver ahí, que fue lo que se resumió del texto anterior. ¿Listo? Entonces finalizan toda la actividad, toda la guía, que es la tarea que íbamos a hacer en clase el día 11, pero pues no se pudo porque por la falla eléctrica. Entonces, finalizan todo y el día 12 nos volvemos a reunir, o creo que es el jueves que tenemos clase, según el calendario. Bueno, y nos volvemos a reunir y pues ya socializaríamos la guía como tal. Ahí ya pues calificaría la guía. ¿Cómo califico la guía, profe? Pues dependiendo de lo que usted socialice, porque es una guía práctica, es una guía donde usted muestra su opinión crítica, su comentario crítico. Si usted no hace la guía, entonces usted cómo le va a decir a sus compañeros cómo evaluó una reseña, o sea, usted no tuvo la experiencia de la reseña, entonces es importante que lo hagan individual, ustedes ya tienen la capacidad de poder pensar críticamente, son seres críticos, niños muy buenos en la comprensión lectora, entonces es leer y opinar y argumentar de forma coherente, con buena cohesión, con buena ortografía. Cualquier dificultad que tengan, pues me escriben a mí, yo con mucho gusto les colaboro y ahí podemos contactarnos, listo. Entonces revisen la agenda, que yo ahí les pongo, trae realizada la guía de la reseña para socializar en clase, si no estoy mal es el jueves. Listo, un abrazo, que estén muy bien y que tengan un lindo día. Bye bye.